Vamos con información internacional, conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que durante estas últimas horas hubo una reunión del organismo para abordar el tratamiento de este coronavirus y ya hay definiciones, se declara emergencia mundial por este virus. Ha habido una corrección y un cambio de criterio por parte de la Organización Mundial de la Salud justamente debido a lo que se ha denominado como una imparable expansión de esta enfermedad, de este coronavirus, que de hecho ya, recordemos, lo hemos comentado en nuestras distintas plataformas, en Canal 24 Horas, se ha confirmado, por ejemplo, en Estados Unidos un nuevo caso de contagio y esto también se ha ido en aumento en distintos países del globo. Evidentemente se ha concentrado la atención en China. En algún minuto las autoridades de la Organización Mundial de la Salud confirmaban entonces esta alerta internacional, una emergencia mundial, lo que evidentemente cambia el escenario con respecto a la prevención, a las medidas coordinadas y por sobre todo la atención y la urgencia que se da con respecto a este coronavirus. Ha habido un cambio de criterio porque en algún minuto durante los últimos días la OMS hablaba de una alerta moderada. Día después cambiaba a alerta alta y ya el día de hoy, tras esta reunión que se sostuvo en Ginebra, se declara una emergencia mundial para llevar a cabo las distintas estrategias y por sobre todo mecanismos de prevención y detección justamente sobre esta enfermedad. Ya estamos con Andrea Aguilar, periodista del área internacional del Departamento de Prensa de Canal 24 Horas, para justamente revisar lo que sucede con esta noticia. Andrea, qué relevante, porque yo lo decía, cambia el criterio y por sobre todo cambia también el escenario con respecto a este virus que se inicia en China, pero que se ha ido propagando de distintas formas por continentes, pero evidentemente ya está presente en varios países del globo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro, ¿cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Sí, al que vemos en pantalla es Tedros Adhanom, que es el presidente de la Organización Mundial de la Salud, es quien finalmente declara esta emergencia mundial. Hace todo un análisis antes de declararla. De hecho, en algún momento se piensa que no le iba a declarar porque agradece toda la cooperación de China. Dice que el contagio fuera de China realmente no es a tal nivel. Dice que hay 98 infectados en 18 países, que era un balance un poco mayor al que se había dado inicialmente, pero finalmente después de dar todos este tipo de argumentos dice que es necesario empezar a luchar juntos. Es una frase que repite una y otra vez durante su intervención y dice que para eso justamente es que se declara la emergencia mundial. Claro, en algún minuto también habla de que es un voto de confianza, no es un voto de desconfianza, se podría decir, a China, sino que es todo lo contrario, justamente para aunar las fuerzas, para aumentar las estrategias más bien coordinadas y mancomunadas, justamente para evitar la eventual mayor propagación de este virus, que de hecho aquí en nuestro país el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo las probabilidades de que, por ejemplo, llegue acá no son bajas. Ese es un punto que evidentemente también está muy de la mano con esta declaración de emergencia mundial que estaba revisando acá, Andrea, y fíjate que es la sexta vez que la Organización Mundial de la Salud ha adoptado esta medida de emergencia mundial, tras hacerlo, por ejemplo, con la gripe A en todo el mundo en el año 2009, la polio en Oriente Próximo y el ébola en África Occidental en 2014, el Zika, lo recordamos muy bien, en América en 2016 y en julio cuando se hablaba del ébola en la República Democrática del Congo, justamente enfocando a regiones, a países, en este caso China, pero que se va haciendo la preocupación con respecto a una propagación a nivel internacional. Claro, Nicolás, y explicar un poco qué es esto de la emergencia mundial y es finalmente el cambio de protocolos, es una acción más unida, es que los países que hacen parte de la Organización Mundial de la Salud tienen unos protocolos establecidos para actuar en estos casos, entonces eso va a ser la coordinación, es más que todo, digamos, un poco para explicar de qué es esta emergencia mundial, es simplemente pasar a estar mucho más cerca de esas leyes que tenemos todos, que los que firman ese convenio, y finalmente esas leyes se empiezan a aplicar a los países que son firmantes del convenio, o sea, como que se aunan los esfuerzos, que era una cosa que él decía todo el tiempo durante su intervención, y finalmente se empieza a actuar más mancomunadamente, ¿no?, en este tema. Claro, siempre en base a lo que van a ser las directrices que entregue la Organización Mundial de la Salud, es decir, algo que se ha estado haciendo, por ejemplo, en nuestro país, en base a los reglamentos y por sobre todo los protocolos que tiene la OMS a nivel internacional. Aquí de alguna manera se va potenciando justamente esto y se va haciendo una coordinación internacional para evitar la mayor propagación y evidentemente lo más apremiante, que es poder encontrar una solución a este virus, que recordemos va a depender de una vacuna que podría tardar entre 3
6 meses o más. Eso es bastante relativo. Claro, si te parece, pasemos a escuchar parte de las declaraciones que están en vivo en estos momentos desde Ginebra. And on my trip to China, I have done it to other countries too before. Está diciendo que bueno, en su viaje en China tuvo que estar en otros países antes también. Visiting countries, having first-hand information is very important. Es muy importante que en cada uno de los países haya información de primera mano. To see for myself what's happening, and I came back so impressed. Dice que fue a ver por sí mismo qué era lo que estaba pasando a China y que regresó muy impresionado. Habla, por supuesto, Nicolás, de ese hospital que se va a construir en los próximos 10 días, que ya está avanzando esa obra. Which I believe will reverse the tide. And going there and witnessing that is very important. Witnessing how the leadership is leading. Ir hasta allá, ver qué es lo que está pasando y cómo China está liderando esa situación ha sido muy importante para la Organización Mundial de la Salud. It's the president himself who is leading this effort. Dice que incluso el presidente Xi es el que está al frente de sus esfuerzos. The prime minister was actually in Wuhan. Recuerda también la visita que le hizo el primer ministro a Wuhan, a la zona infectada, que recordemos tiene 11 millones de habitantes, en donde nace este virus. And witnessing that kind of leadership and interacting with those leaders who are leading an outbreak personally can get me a real experience for me too. And actually, que ver todos estos líderes viendo cómo están al frente de esa emergencia fue también una experiencia para él. To other countries globally to have that kind of political commitment and leadership at the highest level possible. And when that happens, I know things happen on the ground too. So I think visiting China was a very important one. Which is not a new one. Of course, I did it many times to other countries where there was. Bueno, redondea un poco la misma idea de que la visita a China fue muy importante, que lo ha hecho también a otros países. Was able to learn many things from what China is doing, and I'm very confident by what they are doing. Dice que está que confía mucho en los esfuerzos que está haciendo el gobierno chino para detener esta emergencia. Control this outbreak. As soon as possible. They have all the capacity that needs. Dice que China tiene toda la capacidad para justamente contener este virus. Their people, but I know from the figures also, you know that it's protecting the rest of the world. Dice que no solamente están protegiendo su gente, sino por las cifras es una emergencia que se trata también de proteger el resto del mundo. And no deaths. If strong measures were not taken in China, this would not have happened. Dice que si no se hubieran tomado las medidas fuertes en China, esto no estaría pasando. Hay que apreciar lo que China está haciendo. This declaration is not actually because China is not doing what it can. It's actually doing more than China is required to do. La declaración es justamente no porque China no esté haciendo lo que tiene que hacer, sino porque ya ha hecho más de lo que debería haber hecho. And for your information, during my discussion with the president and other officials, they're willing to support countries with weaker health systems, with whatever. Asegura justamente que China está listo para prestar toda la atención a países que tienen sistemas de salud mucho más débiles. I said in my speech earlier, in many ways, China is actually setting a new standard for outbreak. Y dice que China incluso está sentando un precedente para saber cómo se responde ante futuras emergencias. Sí, hay un espaldarazo ahí importante a China justamente en el tratamiento de este virus, Andrea. Hablábamos del voto de confianza que justamente se señalaba desde la Organización Mundial de la Salud y de alguna manera dejando claro de que esta alerta internacional, esta emergencia mundial, no es porque los esfuerzos de China
no sean pocos, sino todo lo contrario. Dice, han sido más de los que están establecidos de alguna manera, pero justamente se necesita una coordinación internacional para estar en la misma sintonía, digamos. Uno lo entiende un poco así. Claro, justamente es lo que él ha dicho en los últimos minutos, y también entender un poco que China no puede controlar el contagio fuera de los países. Recordemos que hace pocos minutos también se acaba de confirmar el primer caso contagio de humano a humano en Estados Unidos. Recordemos que se da en este caso de esta mujer de Illinois, de Chicago, contagia a su esposo, es el primer contagio que se da fuera de China, al menos en territorio estadounidense, pero viene seguido por todos unos casos, por ejemplo en Australia, en Finlandia recientemente, India, Filipinas, específicamente India, que tiene esa cantidad de población también. Es muy difícil y justamente por eso se declara la emergencia internacional, teniendo en cuenta que ya China no puede controlar más. De hecho, Rusia cierra parte de su frontera con China el día de hoy para evitar también el traspaso de pasajeros. Israel asegura que no va a permitir más el aterrizaje de vuelos tampoco por parte de China, hasta que esta emergencia no sea declarada. Entonces, finalmente esta emergencia mundial que anuncia la Organización Mundial de la Salud, recordemos que ellos habían estado muy cautos durante estos comités. La semana pasada él decía que todavía era muy pronto para saber si realmente era o no una emergencia internacional. Ahora, con 18 países infectados, con 98 casos fuera de China, es claro que ya es una emergencia de alcance global, y como él lo ha dicho una y otra vez, ya China no puede hacer más de lo que ha hecho. Lo que puede hacer es prestarle soporte a aquellos países en los que no hay un sistema de salud tan fuerte como el de China, y también seguir tratando de hacer todas las medidas necesarias para poder contener el brote en su propio país. Mira, de hecho, según el Reglamento Sanitario Internacional, esta declaración de emergencia se declara, valga la redundancia, cuando un evento, cito, constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad, y podría exigir una respuesta internacional coordinada. Ese último aspecto es clave entonces para entender y de alguna manera ir despejando dudas, porque uno cuando ve nuestro generador de caracteres, OMS declara emergencia mundial por coronavirus, lo primero que piensa es, esto se fue de las manos. Claro. Hasta el minuto no se llega a esa conclusión, sino más bien a que ha habido una propagación, se han multiplicado los casos, se ha expandido en distintos países del mundo, y eso evidentemente llama a una coordinación más internacional, con una base en lo que son los protocolos y la prevención que caso a caso tiene que revisar la Organización Mundial de la Salud, pero también con la jurisprudencia de las naciones que tengan algún tipo de sospecha de casos o que en su sentido ya hay casos que están instalados ahí. Claro, recordemos que de momento no se ha confirmado ninguno de los casos en América Latina. Se había hablado de casos sospechosos en Ecuador, en Perú, en Colombia, en México, en Brasil, pero todos han sido casos sospechosos. Sin embargo, hay otros países, por ejemplo, hablábamos esta mañana de este buque en Italia que estuvo varias horas encallado en un puerto porque había la alerta de que podía haber pasajeros infectados. Una pasajera luego de esto se descarta de esa emergencia. ¿Se descartó finalmente? Claro, se descarta, y hace pocos minutos también pudo ese barco encallar en el puerto y finalmente que los pasajeros pudieran descender, también bajar un poco el nivel de la tensión, pero esto nos habla mucho de cuál es el tipo de emergencia a la que se está enfrentando. El hecho de que haya una posible infección a bordo de un crucero indica también que se deben tomar medidas coordinadas internacionalmente justamente para poder hacerle frente a esta emergencia. Claro, uno se acuerda mucho de lo que sucedió, por ejemplo, con la gripe porcina. En su minuto no se llegó si no me equivoco, una declaración de emergencia mundial, pero evidentemente los números eran bastante sorprendentes y la letalidad en su minuto del virus era bien impactante. Hasta el minuto, solamente desde lo frío, que se entienda bien lo que voy a decir, desde lo frío que se pueden ver en las cifras de fatalidades, el grado de mortalidad ha sido bajo en consideración a otros virus, a otras enfermedades, pero evidentemente el alto grado de propagación y contagio que se va multiplicando semana a semana. De hecho, leía un informe de un instituto científico británico que apuntaba a que el mes de abril, si esto sigue igual, podría ser una multiplicación de casos bastante más extraordinaria y también ser el pic ese mes de casos ya concretos con respecto al coronavirus, recordando que los virus tienen una situación distinta a otras enfermedades. Los virus pueden mutar, pueden ser más resistentes, pueden ser más letales. Hasta el minuto no es el caso, digo hasta el minuto porque esto es muy dinámico y por sobre todo los tratamientos pueden también ir cambiando. Hasta el minuto no hay un tratamiento específico directo para lo que es el coronavirus, recordando que los síntomas de hecho iniciales son como una gripe, como un resfrío, pero evidentemente van en aumento y desgraciadamente han terminado con una cifra de muertes que a nivel internacional, claro, es una cifra baja, pero evidentemente preocupa por su alto grado de propagación. Claro, y también decir que hay
hay muchos de los protocolos que incluso, bueno, van a salir de esta declaración de la emergencia mundial, y es, por ejemplo, la Organización Mundial decía esta semana que la gente, cuando puede identificar que viene, por ejemplo, de Wuhan o que viajó a China y que tiene estos síntomas, lo último que debe hacer es dirigirse a una sala de urgencias, porque ahí es donde empieza a contagiar a las demás personas, sino que por el contrario lo que debe pedir es una atención a domicilio. Pero finalmente todo esto van a ser medidas que va a tener que ir anunciando la Organización Mundial de la Salud, pero también trabajar concatenadamente con cada uno de los gobiernos que hace parte también de esto. Tú recordabas también que esto no es como crear una vacuna, justamente porque eso se va a demorar 3 meses, decía Estados Unidos, en una fase inicial, pero la fase de aplicación de la vacuna es mucho más tiempo. Incluso ellos recordaban también que cuando pasó el SARS, ellos empezaron la creación de una vacuna, pero que nunca vio la luz, porque finalmente, bueno, pasó la emergencia y finalmente no se creó la vacuna. Exactamente. Lo cual podría pasar justamente con el coronavirus, que todavía no hay mayor información. Sabemos que se está propagando de humano a humano ya, que ya hay casos no solamente endémicos que vienen de Wuhan, sino que cuando uno llega a su país, por supuesto, puede contagiar a otras personas, como le pasa a esta mujer de Chicago, el primer caso en Estados Unidos. Pero finalmente tendremos que ver en los próximos días cuáles van a ser realmente esos protocolos que va a anunciar la Organización Mundial de la Salud, para ver realmente los lineamientos que deberá tomar cada uno de los gobiernos. Justamente, recapitulando entonces, ya terminada la imagen en vivo desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud define declarar emergencia mundial por el coronavirus, un cambio de criterio, una coordinación internacional entonces que se da sobre este caso. Vamos a estar muy atentos a las reacciones y también los protocolos que se vayan adoptando a nivel mundial y por supuesto aquí en nuestro país sobre esta enfermedad. Andrea Aguilar, como siempre, muchísimas gracias. Claro que sí, Nicolás. Muy buenas tardes. Muy bien, nos vemos.